buenas noches, bienvenidos. Vamos a iniciar, pero antes quisiera saber si me escuchan bien. ¿Me podrían confirmar por el chat, por favor? Muy bien, muchas gracias. Me presento, mi nombre es Catherine Forero, ejecutiva comercial de ICC Ingeniería. ICC Ingeniería es una empresa que brinda capacitaciones y consultoría en las áreas de ingeniería civil y geotecnia. También somos distribuidores del software de CIPE, Geo5, GeoStudio, entre otros a nivel nacional. En nombre de ICC Ingeniería les quiero dar la bienvenida a la primera clase del Diplomado de Edificaciones de Concreto Reforzado con el software de CIPECAD y liderado por el ingeniero civil Fabián Camilo Falla. Quiero informarles también que tenemos descuentos especiales para que puedan adquirir la licencia profesional y vitalicia de CIPE. También contamos con un 2x1 en un diplomado donde pagan 990,000 pesos y van a poder participar de dos. El próximo diplomado que vamos a ofertar es el de estructuras metálicas con CIPE 3D. Entonces, si desean más información, pueden comunicarse con nosotros al número que les vamos a dejar en el chat. Sin más preámbulos, los voy a dejar con el ingeniero Fabián Camilo Falla. Mi nombre es Catherine Forero, ejecutiva comercial de ICC, y estaré a su disposición. Feliz noche y espero que disfruten de la presentación. Muchas gracias, Catherine. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Bueno, aquí ya me están confirmando por el chat que me escuchan. Bueno, hoy es nuestra primera clase de edificaciones de concreto reforzado. Voy a hacer pues una presentación en la que, permítanme, les voy a compartir pantalla. Bueno, ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, edificaciones de concreto reforzado, sistemas de pórticos. Vamos a dejar las preguntas para al finalizar la clase, ¿sí? Les recuerdo que esta primera clase es gratuita y va a ser grabada. Todas las clases van a ser grabadas para que las puedan visualizar posteriormente. Bueno, sobre el profesor, pues mi nombre es Fabián Falla, soy ingeniero civil, máster en estructuras metálicas y mixtas, máster en cálculo de obras civiles, especialista en estructuras. Yo trabajo como docente para ICC y pues como soporte técnico para lo que es CIPE Colombia desde 2021, al igual que pues consultor estructural. Cuento con experiencia como diseñador, consultor, netamente en el área de la ingeniería estructural, especialmente en edificaciones, ya en cualquier sistema estructural, concreto, metálicas, mixtas, mampostería estructural. Bueno, vamos a hablar algo de lo que es el programa CIPE, su versión 2021. Bueno, aquí vamos a trabajar con la versión 2022, que es la última. Pues CIPE es un programa de revisión, ¿sí? Líder pues, en España, Portugal y pues Iberoamérica y en muchos otros países de cálculo estructural. Pues en este caso de cálculo estructural ya pueden ser metálicas y de hormigón. También pues de instalaciones, de edificaciones y muchas otras disciplinas técnicas, lo que es la parte de construcción. Programa CIPE es un punto de reunión de ingenieros, arquitectos, delineantes, promotores, constructores, empresarios, instaladores. Cuando hablo de instaladores, pues ya sean redes eléctricas o hidrosanitarias, y estudiantes. Es sinónimo de trabajo cualificado y casi siempre de puesto de trabajo. Es en definitiva un paquete de programas muy especial que nos está esperando para ofrecernos todo lo que necesitamos. Entonces, pues, aparte que nos enfocamos en solo estructuras para este diplomado, pues el programa tiene una gama muy grande.
Bueno, ahora vamos a ver algo del proceso del cálculo de una estructura. CIPE es pues un programa del cálculo estructural concreto reforzado, pero ni su posición, ¿sí? Ni su, y eso pues no garantiza por sí solo el que sepamos el calcular. O sea, el programa es una herramienta. Evidentemente hace falta unos mínimos conocimientos previos de estática, de procesos constructivos y también pues de las normativas vigentes. Mientras más sepamos de estas tres materias y mejor conozcamos CIPECAD, mejor serán nuestros cálculos estructurales. Entonces es importante, debemos tener conocimientos pues de cálculo estructural, debemos tener conocimientos de normativas, poco de procesos constructivos, y ya con esto vamos a poder manejar muy bien una herramienta muy poderosa como lo que es el programa CIPECAD. Pues no obstante, este diplomado intentará dar a conocer al estudiante algunos conceptos prácticos para que calcule, para que cualquier ingeniero civil, independientemente de sus conocimientos previos, pueda afrontar de manera digna el cálculo de una estructura de sistemas aporticados en concreto reforzado. Lo primero que necesitamos saber es cuáles son las fases de cálculo de estructuras de concreto pues en el programa CIPE y por qué son esas. ¿Sí? De pronto hay estudiantes nuevos que no sé, nunca han calculado y no saben cómo iniciar lo que es un diseño estructural, pues esto, digamos, en las universidades no vemos es cómo diseñar una viga, columna, pero pues en sí el conjunto de una estructura nunca nos lo enseñan en su totalidad. Entonces pues este diplomado es práctico, ¿sí? Y con criterios normativos. Entonces aquí vamos a aplicar lo que es la NSR 10 a lo que es el programa y sus requerimientos. Entonces, en los temas de datos necesarios para nosotros poder afrontar un proyecto, ¿sí? Tenemos que armarnos de pues, la información, ¿sí? Y pues como estructurales de valor para poder afrontar pues, un diseño, ¿sí? Hemos de tener planos del edificio a calcular. Estos planos, pues, eh, si tenemos todos los planos, mejor, pero pues como mínimo necesitamos los planos arquitectónicos, en donde tengamos lo que son las plantas, alzados, secciones, para definir lo que es la geometría completa, ¿sí? Entonces es importante, pues, digamos, tener como mínimo esto si tenemos, pues, todo lo que son los planos ya con eléctricos y redes, digamos, nos facilitaría para el tema de ductos y de una vez que empiecen a hacer modificaciones, si son necesarias. También es importante contar con el estudio de suelos, ¿sí? O geotécnico, que nos define los parámetros mínimos para el cálculo de las cimentaciones. Entonces, parámetros importantes que, digamos, que debemos buscar en un estudio de suelos, pues es el perfil del terreno, la profundidad de cimentación y capacidad admisible. Digamos que esos datos son necesarios, muy importantes, para, digamos, afrontar un diseño. No quiere decir que los otros cálculos en donde eh, nos muestra, digamos, conclusiones, mejoramientos de terreno y todo esto no sea necesario, simplemente que es importante. Entonces, importante arquitectónicos y estudios de suelos. No veremos el uso de cada estancia. Con este uso comprobaremos que el diseño satisface las normativas vigentes en cuanto al análisis sísmicos, incendios y de dicho uso. Se deriva la resistencia al fuego necesaria de los elementos constructivos en general y de las estructuras en particular. ¿Sí? Digamos aquí hago un barrido general y no vamos a ver comprobaciones de resistencia al fuego, solo que digamos son análisis que se deben tener en cuenta. Igualmente, pues tenemos que conocer la ubicación de la edificación para determinar correctamente las cargas de viento, nieve y sismo, además de los alrededores del edificio, qué pasa al lado y, por supuesto, sabremos que va a haber debajo donde se apoya. En definitiva, son una gran cantidad de datos que interiorizaremos poco a poco en,
pues en lo que son los proyectos, ¿sí? Entonces, es bueno, digamos, pues revisar esto también. Ahora, con respecto al estudio del edificio, una vez pues se hayan conseguido y ordenados todos estos datos, se procede al análisis de los posibles diseños de la estructura. Está claro que la estructura debe ser estable, pero también tiene que ser sensata, racional y lógica. Además, debemos minimizar dentro de estos parámetros los costos e incluso atender criterios estéticos y medioambientales. Entonces, digamos, hay que tener en cuenta todos estos parámetros. ¿Sí? SIPE nos ayuda bastante con estos parámetros. Ahora, en cuanto a, generalmente, pues los arquitectos entregan su propuesta estructural. Cuando hablo de propuesta estructural es por lo menos la ubicación de la estructura, digamos, para que haya esa concordancia y, digamos, si necesitamos ampliar algún elemento estructural, pues no afectemos tanto el diseño, ¿sí? Arquitectónico de esta forma, pues que nosotros no coloquemos una columna en toda la mitad de una sala, digamos. Entonces esto es las propuestas arquitectónicas en las que se trabajan la propuesta estructural pues que hacen los arquitectos. En este punto hay que pensar cómo solucionaremos global y particularmente la estructura y cada detalle de esto. La concepción global de la estructura se refiere al tipo de losas, si vamos a disponer de muros de cargas, el tipo de cimentación y sin fin de posibilidades más. La resolución de detalles se refiere al tratamiento de los huecos, a la resolución de detalles constructivos, de cuerpos volados y un amplio caso de problemas típicos pues de obra. Pues en esta fase requerimos mucha atención, imaginación y una alta dosis de humildad, porque con demasiada frecuencia nos centramos en un primer diseño erróneo que queremos imponer, aún sabiendo de que no está funcionando bien. ¿Sí? En ocasiones, hay veces creemos que cuando estamos iniciando, que pues la primera forma en que tenemos para solucionar o afrontar el proyecto creemos que es la mejor, pero pues haciendo un análisis global de la estructura, pues pueden haber variaciones, digamos, se pueden estar escuchando propuestas por diferentes profesionales. Introducción de la estructura en el programa. Entonces, una vez estudiando todos los datos y tras el diseño general de los recursos constructivos a disponer, llega el momento de comprobar cómo se comporta dicha diseño de un edificio. Para este fin disponemos de pues el software que es SIPECAD, que es un programa que nos ayuda pues en esto y en posteriores fases del proceso de cálculo de la estructura. Entonces, digamos que cuando nos dan un plano arquitectónico, nosotros lo primero que debemos hacer es determinar como la geometría, en este caso la ubicación de mis elementos estructurales, principalmente mis elementos verticales. Entonces, es importante realizar la fase, digamos, de concepción global de la estructura. Entonces, con el programa SIPE, pues está siempre actualizada a las últimas normativas nacionales e internacionales y dispone de una interfaz muy potente, pero a la vez amigable. Tiene un motor de cálculo muy eficiente. Este programa nos acompaña desde el diseño de la estructura hasta la impresión de los planos más completos y los listados necesarios para la redacción del proyecto más exigente. Si nuestros diseños no resultan adecuados o se nos ocurre algo mejor, con SIPECAD podremos pues cómodamente y rápidamente probar nuevas alternativas. Esto es lo que nos permite con el programa SIPECAD. En la parte de pórticos, si yo muevo una columna o la agrando, puedo decirle al programa desde dónde quiero que se me agrande. Digamos, una de las ventajas que tiene, no es necesario el borrarla y volverla a introducir. Bueno, en la parte de la comprobación de resultados, sí, hay que quitar un mito a las personas que utilizan el programa SIPECAD, sí, y pues es que el proceso termina cuando le damos en el botón calcular la obra, incluso cimentación. ¿Sí? Muchas personas piensan que simplemente ya colocando eso el programa le hace absolutamente todo y pues realmente es todo lo contrario. En ese momento pues inicia lo más bonito del cálculo.
Ya con los resultados del proceso de cálculo comprenderemos cómo funciona la estructura y verificaremos que en efecto trabaja como nosotros esperábamos y cómo la diseñamos. Entonces, cuando hacemos, digamos, el análisis global, ¿sí? Ya lo introducimos en el programa, pues uno tiene unas nociones de cómo se va a trabajar, cómo va a trabajar la estructura, ¿sí? Verificamos de que esté trabajando así. Si no, pues, digamos, hay que replantearlo o hacer unos ajustes en la, pues, en la estructura de su primer dimensionado, ¿sí? Dice, este análisis desvelará posibles errores en la introducción de datos, comportamientos inesperados y diseños equívocos. Por eso es tan importante. En consecuencia, este estudio sirve para aceptar el diseño o deshacerlo y para aceptar la entrada de datos o proponer cambios en ellos, ¿sí? Entonces, no es que nosotros ubiquemos nuestras columnas, ubiquemos nuestras plantas, los pisos, les demos carga, le damos calcular y que el programa nos va a hacer automáticamente todo. Ahora, en cuanto a comprobaciones de resultados, pues sabemos pues que ya todos los programas prácticamente y pues CPCAD calcula según el método de la matriz de rigidez, ¿sí? Que esto está relacionado con los esfuerzos en los nudos, con desplazamientos de estos a través de pues la matriz de rigidez. Esto requiere un cálculo de un sistema de tantas ecuaciones como 6 veces el número de los nodos de la estructura con el mismo número de variables. En este análisis matricial de piezas rectas, la matriz de rigidez se compone de términos que dependen de la longitud de la barra. Vamos, cuando realizamos pórticos, el programa, nosotros tenemos unas secciones, pero programas los toman como tipo líneas, como barras. Entonces, pues, estos valores pues dependen de la longitud de la barra, ya sea una viga, columna, el área, los momentos de inercia, las constantes de elasticidad, que conocemos como módulo de Young, y pues cualquier cantidad teórica de que podemos ampliar información pues en cualquier libro. No tratamos de enseñar el método matricial, solo de las comprobaciones o cómo procede el programa. Dice, con un predimensionado de la estructura de la que el programa deduce automáticamente longitudes, el área y el momento de inercia de cada barra, el módulo de Young del material, módulo de elasticidad. Viene determinado por el tipo de barra que dispongamos y por supuesto también lo sabe el programa. Entonces, digamos aquí pues hay unas imágenes de la matriz, ¿sí?, de rigidez, en donde tenemos módulos de elasticidad, áreas, longitudes, inercias, momentos de inercia de cada elemento. Entonces, pues bien, si tras un primer cálculo con todos estos datos se analiza la estructura y se decide modificar cualquier cosa que afecte a la matriz de rigidez, a los esfuerzos aplicados a la relación de la estructura con su entorno, en esto se está de manera implícita desechando el cálculo realizado, por lo que se deberá recalcular. Entonces, en muchas ocasiones hay usuarios en los que se tiene lo que es, están editando columnas, no les da las cuantías de acero, ¿sí? Y entonces deciden cambiar la sección de la columna, cambian la sección y en ese momento el programa le dice, ok, cumple. Si ya estamos cambiando sección, recordemos que la sección me afecta a lo que es la matriz de rigidez, realmente hay que volver a recalcular toda la obra. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta si estamos en el momento en que estemos ya editando, si cambiamos lo que son resistencias de concreto, si cambiamos lo que son, pues la resistencia del concreto está directamente relacionado con el módulo de elasticidad del concreto. Las secciones, pues también me cambia esta matriz de rigidez. Entonces, pues es natural pensar que si se varían las cargas, el cálculo anterior que se ha hecho ya no vale. Pues exactamente pasa si se cambia la relación de la estructura con el exterior o si se modifica el área de una sola barra de la estructura, varía todo el cálculo. En resumen, hay que analizar los resultados de toda la estructura y recalcular cada vez que se cambien los datos de la misma. Solo cuando se está satisfecho de todos los resultados, se pasará a la siguiente fase. Entonces es importante saber que cuando nosotros nos afrontamos a un diseño estructural, está dividido en dos fases y uno
es lo que es la parte de análisis, en donde miramos el comportamiento global de la estructura. Cuando vemos que se comporta de una manera adecuada, sí vamos a lo que es el diseño estructural, que es prácticamente cuáles son los aceros que vamos a utilizar en nuestros elementos. Aquí pues lo llamamos lo que es la edición de armado. Dice, la labor del programa consiste esencialmente en calcular los desplieces de cada elemento de la estructura, de cada barra. Se propone un predimensionado y pues el programa, en función de las cargas que dicha barra soporta, de sus vinculaciones, de las condiciones de la norma y las opciones de cálculo, el programa intenta armarlo. Entonces el programa pues hace una edición, digamos, una sugerencia de armados. ¿Sí? A veces es necesario editar estos armados por distintos motivos para conseguir un mejor funcionamiento de estas barras, para lograr armados más fáciles de montar en obra y asimismo poderlos controlar, para simplificar o para otros fines que se expondrán en sus momentos. Además, es muy conveniente simplificar y ordenar los despieces para conseguir unos planos claros y una estructura fácil de construir, siempre dentro de la optimización económica de la estructura. Digamos, hacemos mucho énfasis en la parte económica. Recuerden que el punto número 1 es la seguridad, pero pues también tenemos que buscar economía. Digamos, no es bueno que por asegurarnos nosotros, digamos, generemos. He visto que para casas de 2 niveles, en muchas ocasiones me llegan planos en donde las columnas son de 35 por 35, 40 por 40, en luces entre columnas de 3 metros, 3,50, 4 metros. Entonces es importante ser racionales, digamos, con lo que se va a hacer perfectamente. Pues el diseñador dice, pues se asegura con estas dimensiones, pero pues son estructuras muy, muy costosas. Ahora, con respecto al programa CIPECAD, ¿sí? La siguiente fase, después de que hayamos realizado lo que es el armado, pues ya viene lo que son las salidas de resultados. Dice que cuando la estructura disfruta de su mejor diseño posible y los despieces de cada barra están optimizados, tanto en cuantías como en facilidad de colocaciones en obra, llega el momento de obtener los listados y los planos. En este caso, pues CIPE nos da lo que son listados, memorias de cálculo y planos. Dice, ahora llegan los planos, que es la documentación que se monta en formaletas, lo que se llenan de concreto, lo que se arrugan y los que se pierden. En las oficinas se quedan las memorias de cálculo y pocas veces se observan. Por eso los planos deben llevar toda la información necesaria para construir correctamente la estructura, todo ello de una manera ordenada y limpia, sin que parezca jeroglíficos. En ocasiones hay planos pues que no se entienden, que los residentes de obra pues tienen que adivinar, ¿sí? O suponer. Nosotros pues aquí somos diseñadores, no tenemos que permitir que en obra dejen algo a la imaginación, ¿sí? Entonces todo pues se debe dejar muy claro en los planos, y lo que el programa CIPE realiza unos detallados muy buenos en los que son columnas, vigas, escaleras, que pues se pueden interpretar de una manera muy clara en lo que son en obras. Prácticamente eso es lo que tenemos como la introducción de lo que es el programa. Vamos ahora sí a entrar en materia, ya lo que es entrar en el programa. Bueno, por acá yo estaba con una obra. Esto es una obra pequeña que estaba haciendo, pero vamos a ir a una estructura nueva. Le vamos a poner, y le vamos a poner la fecha de hoy, que es prácticamente con lo que vamos a empezar a trabajar. Vamos a ver hoy algo de configuración, ¿sí? Bueno, voy a hacer algo acá, voy a cancelar todo y voy a salirme de esto para ver cómo iniciamos realmente con el programa. Por acá tengo el programa CIPECAD 2022 en su última versión.
su versión B. Voy a desactivar la cámara para que haya un mejor flujo. Permítanme un segundo. Listo, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Me escuchan, ¿verdad? Ok. Entonces, este es el programa CIPECAT, como les venía diciendo, pues CIPE no solamente es estructura, también tenemos lo que es la parte de redes, la parte térmica, gestión, presupuestal, documentación e infraestructura, lo que es acueductos y alcantarillados. Y también lo que es las redes externas eléctricas. Vamos a centrar en lo que es la parte de estructura y nos vamos a centrar especialmente en el programa de lo que es CIPECAT. Sin embargo, pues CIPE tiene módulos de muros de ménsulas de hormigón armado o lo que nosotros conocemos como muros en voladizo o muros de contención. Tenemos también lo que son muros de pantallas, ¿sí? Estos muros de pantallas también los conocemos como muros anclados a la estructura, muros anclados al terreno. Tenemos lo que son un módulo de Bots-Culver, lo referencia como marcos. Y digamos el programa CIPE-3D. Bueno, en este caso pues nos vamos, como les digo, a centrar en el programa CIPE-CAD. Y vamos pues a crear una nueva obra. Como les dije, vamos a colocar la fecha de hoy, 29/09/2021. Y pues vamos en descripción a colocar la misma descripción. El programa trae por defecto lo que es la ruta. Aquí en CIPE Ingenieros, proyecto CIPECAD. Y pues vamos a entrar aquí en examinar si deseamos cambiar la ruta. En este caso yo la dejo acá mismo. Importación de modelo BIM, no, vamos a trabajar con una obra nueva, vamos a decirle que es una obra vacía. Y bueno, aquí es donde tenemos algo importante y es la configuración. Entonces, en esta parte tenemos lo que es la clave, tiene el programa como clave, pero pues es el nombre del proyecto. Tenemos aquí la descripción, en algún caso, si deseamos cambiar la descripción, lo podemos hacer acá. Acá tenemos un comentarios del proyecto. Estos comentarios del proyecto nos sirven en muchas ocasiones. Nosotros no creamos un modelo, sino que creamos varios modelos porque resulta que arquitectónicamente hubo unas modificaciones o decidimos tener un modelo y probar el mismo modelo, pero pues con ciertas modificaciones. Entonces creamos una copia. En esta parte de notas podemos crear unos comentarios y nos queda comentario, por lo menos modificación de muro. Entonces nos sirve para pues tener los comentarios de la obra actual, digamos, no perdernos porque pues pueden tener el mismo nombre guardados en diferentes partes, o en ocasiones uno le pone versión 1, versión 2, versión 3, pero pues no sabe qué se hizo, se modificó. En la parte de normas, y es algo importante, pues el programa trae lo que es la configuración, digamos, una base de datos de las normas que se manejan de hormigón, acero conformado, aquí. Entonces vemos lo que es la norma de hormigón o concreto. Entonces en su base de datos pues tiene la de bastantes países. Tenemos España, Portugal, Brasil, Estados Unidos. Nos vamos a centrar en nuestra normativa colombiana, la NSR 10. Acero conformado, si bien por lo menos para lo que es la parte de acero, en este pues no lo vamos a tocar. No tenemos NSR 10, pero pues tenemos lo que es el AISI
S100 del 2007, que en teoría es el título F son varias copias de códigos americanos. En este caso, tenemos lo que es el F4, ¿sí? Estructuras de lámina delgada, es prácticamente la traducción de esta normativa cuando son estructuras de acero, de laminados en caliente, que es el F2, pues prácticamente es la traducción de esta normativa, que es el ISC 360, digamos, como para lo que es en el concreto, lo que es el capítulo C, pues es una traducción, se puede decir, del ACI 318. Igualmente que para la madera, en la parte de la madera, lo que es el capítulo G, maderas, es una traducción de la AWC-NDS del 2015 de lo que son maderas, ¿sí? Pues en aluminio, que es como decir el F5 de la NSR10, capítulo F, pues no trae, simplemente pues tenemos aquí lo que son los eurocódigos 9 para aluminios, y tenemos estos que pues no se pueden cambiar, vemos que es como norma única que tiene el programa. Bueno, después de esto, después de configurar aquí lo que es la parte normativa, pasamos prácticamente a lo que es la configuración del hormigón armado. La parte de hormigón armado, pues vemos que yo tengo el programa instalado en su versión castellano. Cuando hablamos de forjados, es lo que nosotros conocemos como losas, cimentación, pozos romanos, es lo que nosotros conocemos como caisson, pilares, columnas y muros. Entonces vamos a ver que el programa tiene una base de datos desde el F'(C) de 100 a 700 kilogramos centímetro cuadrado. En este caso vamos a utilizar un concreto de 210 kilogramos para todo. En su configuración inicial. Ahora, posiblemente deseemos tener un concreto de diferente resistencia a la que tenemos aquí, pues simplemente nos vamos a esta biblioteca de hormigón de usuario. Podemos decirle al programa que nos traiga, en este caso no tenemos, pero si yo deseo crear una referencia, creo la referencia. Aquí se visualizaría prácticamente el diagrama de tensión de formación del concreto. Tendríamos que pues tener los datos como resistencia específica a la compresión, el módulo de elasticidad y el peso específico del concreto. Y lo creamos, podemos exportar nuestra tabla de base de datos y luego importarlas. Eso en cuanto a lo que es la parte de hormigón. Ahora, hay algo importante que les quiero comentar y hay que tener cuidado con elementos de cimentación. Vemos que aquí el programa nos arroja situaciones persistentes, que esto es simplemente fuerzas estáticas, y nos arroja algo de situaciones sísmicas y accidentales. Quiere decir que es para el dimensionado de nuestra cimentación ante cargas sísmicas, ¿sí? Vemos que aquí tenemos dos coeficientes. Estos dos coeficientes, pues cada uno depende de la capacidad admisible del terreno para esas combinaciones. Nosotros estamos muy acostumbrados a que el geotecnista nos da simplemente la capacidad admisible con un factor de seguridad de 3, pero realmente esa capacidad admisible es del orden de simplemente para las combinaciones de carga muerta más, bueno, peso propio, que entra como carga muerta, más una carga viva, ¿sí? Pero cuando utilizamos y se le añade, ¿sí?, acá el sismo, el factor de seguridad
colocar el sismo ya no es 3, sino que queda de 1.5. Entonces, importante que tengan esto en cuenta porque si le incrementamos el sismo a nuestra estructura y le colocamos el mismo valor en la parte de abajo, vamos a tener cimentaciones mucho más grandes y van a decir, el programa me está sobredimensionando. Quiero mostrarles algo acá. Esto es del título H de la NSR 10. Prácticamente en nuestros estudios de suelos nosotros debemos tener por lo menos dos capacidades admisibles del terreno. Aquí vemos, estos son los factores de seguridad que siempre trabajan los geotecnistas, los ingenieros geotecnistas de 3, pero están para estas cargas, ¿sí? Y aquí tenemos para, digamos, 3 combinaciones, y en la última vemos que es una combinación en donde tenemos la carga muerta, carga viva y el sismo estático, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que me baja el factor de seguridad. Por lo tanto, si uno tiene un Q último, el Q admisible, pues es igual al Q último dividido el factor de seguridad. Si yo divido este valor entre 3, pues voy a tener un Q admisible para estas combinaciones mayor, ¿sí? Menor, más bajo, porque lo estoy dividiendo entre 3, pero si deseo revisar mi cimentación, o que el programa me lo diseñe con sismo, pues el Q último es el factor de seguridad para el Q último es de 1.5, ¿sí? Entonces, pues prácticamente es importante saber esto, ¿sí? Entonces, con eso podemos llamar al geotecnista y decirles que nos regale la capacidad admisible para trabajar lo que son las condiciones sísmicas. Les comento esto porque muchos dicen, coloquémoslo aquí el 25%, pero si nos damos cuenta de 3 pasamos a 1.5, se puede decir que es casi el doble. Podemos desactivar esta acción de viento, pues realmente para las combinaciones no existe viento, vemos que es sismo, pero pues donde predomina el viento sería muy bueno conservar lo que son estas consideraciones. Eso en cuanto a lo que es la parte de cimentación. Ahora nos vamos a lo que son la configuración, una de las configuraciones más importantes. Aquí lo tenemos en el botón por posición. Entonces esto es lo que conocemos como concreto en configuración, y esta parte la vamos a considerar como aceros. Cuando hablamos de aceros, hablamos de barras y de pernos, porque aquí en CIPECAT también pues podemos tener estructuras metálicas, pero esta ya es una configuración para perfiles. Tenemos aquí configuración para maderas y tenemos configuración para aluminio, que no vamos a tocar esta parte. En la parte de aceros, en la botón por posición, pues se nos va a explicar lo que son los tipos de acero para barras, y el programa los tiene distribuidos de la siguiente forma. Aquí vamos a ver lo que es la configuración para lo que son columnas y muros. En esta parte de abajo vemos que tenemos losas. Tenemos en la parte de losas, pues tenemos las vigas, que es lo de las cosas importantes que vamos a revisar. Y tenemos una última parte acá de lo que son cimentaciones. En esta parte de cimentaciones pues entra lo que son las vigas, ¿sí? Y entran lo que son zapatas y encepados o cabezales. Vamos, si el término, si ven encepados, pues lo que conocemos como cabezales. Entonces vamos a irnos a la configuración de lo que son las columnas, y se nos despliega esta opción de columnas, en donde tenemos una tabla de armados,
El programa, pues en su versión 2022 ya trae muy avanzado lo que es esta parte de tablas. Aquí lo que nos indica prácticamente cuáles son los diámetros que vamos a utilizar. Si vemos, aquí tenemos medias, 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos y de pulgada, y en estribos de 3 octavos. Podemos entrarnos en el botón de configuración y así poder pues activar o desactivar las barras que no deseemos utilizar. En este caso, pues utilizo barras de pulgada y utilizo lo que son barras para lo que es el acero longitudinal y transversal. El programa aquí nos pregunta sobre la separación libre mínima entre barras. Tenemos separación máxima entre barras entre ejes. Tenemos el lado mínimo de la columna a partir del cual colocar barras en las caras. Cuando habla en las caras, es que pues cuando empezamos a colocar barras, tenemos en las esquinas, ¿sí? Cuando hablamos de caras, son las que tenemos en estos puntos. Cuantidades geométricas mínimas y máximas, pues al seleccionar ya la NSR10, vemos que las cuantidades geométricas mínimas para una columna es del 1% y la máxima es del 4%. Aquí vemos algo importante que son columnas rectangulares y en esta parte tenemos la configuración para lo que son columnas circulares. Entonces, en este caso, para las caras, cuáles son las que debemos tener y para las esquinas, cuáles son los aceros que debemos tener. Entonces, esto permite para que el programa predimensione o digamos nos haga una propuesta de armados en la que en las esquinas se pueden combinar con media. Entonces, como les decía anteriormente, por lo menos aquí yo puedo tener 5 octavos en esquinas y con medias, barras de medias en las caras. O sea, yo puedo tener aquí las 4 de 5 octavos, ¿sí? Y aquí en estas caras se puede combinar con barras de media. Entonces, esto es lo que hace referencia también el tema de estribos, cuál es la separación máxima que puedo llegar a tener. En las partes de las columnas circulares, igualmente tenemos lo que son el acero longitudinal, cuáles son los aceros que vamos a utilizar y la separación de estribos. Tenemos disposiciones de los estribos, cuáles son, digamos, los estribos o ramas secundarias que vamos a utilizar, y el programa pues tenemos que son secciones en S, en C con ganchos a 135, estos son los ganchos 135, en C lo que es un gancho cerrado o una rama totalmente cerrada, ¿sí? Esto para lo que son rectangulares y aquí para lo que son circulares. Vamos aquí a aceptar. Aquí hay una opción de cómo ver las armaduras generadas. Si vamos a hacerlo, pues prácticamente pues con la configuración, el programa muestra cuáles son las barras que se generan, tanto rectangulares como circulares, cuál sería prácticamente las que se generan los armados. Después de nosotros haber configurado esto bien, es importante que le podemos dar aquí, activando esta casilla, como grabar con opción por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que seleccionamos hagamos una configuración, cuando abramos el programa nuevamente, no necesitemos pues ir y configurar nuevamente toda esta tabla de armado. Igualmente tenemos tablas de armado horizontales para pantallas y muros, esto no lo vamos a ver. Tablas de armados verticales para muros, tanto pues estas para horizontal, estas para vertical, aquí para armados de ménsulas y tabla de armado para estribos de ménsula. Eso es lo que tenemos aquí en lo que es esta opción. Nos vamos a centrar en lo que son columnas. Vamos a ver un sistema porticado. Ahora nos vamos a lo que es la parte de dimensionamiento y comprobaciones, reducción de la longitud de anclaje en pilares o en columnas. Pues tenemos esta opción, reducción de longitud de anclaje para columnas. Dice, se recomienda la reducción
de la longitud de anclaje y los solapes en pilares o en columnas debido a tensiones de trabajo de las barras inferiores a la máxima admisible. Entonces, como configuración podemos reducir las longitudes de anclaje solamente en los últimos niveles. En la parte de criterios de simetría, podemos dar un porcentaje aquí de 0 y establecer armadura longitudinal simétrica en las secciones cuadradas. Criterios de continuidad, entonces aquí tenemos unos criterios donde dice el área de la armadura colocada en un nivel debe ser mayor o igual que el del nivel superior. O sea, yo tengo estos niveles, tengo 3 niveles, entonces dice que el área de la armadura de un nivel, digamos que estemos en este nivel, para esta columna, ¿sí?, debe ser mayor o igual que el nivel superior, o sea que en teoría, debería tener mayor a 0 que la que está en el nivel superior. Entonces son criterios, entonces aplicar desde la penúltima planta, y tenemos diferentes opciones como no aplicar este criterio, aplicar desde la antepenúltima planta. Tenemos también criterios como el diámetro de las barras de las esquinas debe ser mayor o igual que el nivel superior. Y tenemos aquí que el número de barras en las caras debe ser mayor o igual que el nivel superior. El diámetro de las barras de las caras deben ser mayor o igual que el nivel superior. Entonces, estos son criterios de continuidad de los aceros, si aplicamos o no aplicamos. Tenemos aquí columnas metálicas, factores de cumplimientos exigidos en muros y pantallas, tampoco vamos a tocar, opciones de mensura corto tampoco, columnas secundarias frente a las acciones sísmicas. Es importante saber que nosotros podemos tener estructuras o columnas que no hacen parte del sistema sismo resistente, digámoslo así. Voy a hablar algo. Realmente yo tengo estas columnas, ¿sí? Y yo le digo al programa, oye, colóquenme esta columna como secundaria frente a la acción sísmica. Quiere decir que esta columna simplemente me va a servir para apoyo de esta viga, pero cuando venga el sismo, las que me van a tomar las fuerzas de sismo es esta y esta. Entonces, el programa no le incorpora el sismo y la coloca como elemento secundario. Entonces, aquí tenemos opciones secundarias frente a la acción sísmica y tenemos activado comprobar cortantes de diseño por capacidad. Aquí me dice comprobar resistencia mínima flexión de diseño por capacidad en las columnas secundarias frente a acción sísmica. Pues si le quito el sismo no hay necesidad de realizar esa comprobación. Considerar las columnas secundarias frente a la acción sísmica al realizar las comprobaciones de diseño por capacidad. La dejamos. Considerar las prescripciones de diseño por sismos para las armadoras longitudinales, pues si es un elemento secundario, digámoslo así, pues yo no le voy a aplicar las prescripciones de diseño de sismo. ¿Cuáles son los criterios de prescripciones por sismo de nuestra normativa? Pues es el capítulo C21. Entonces, pues le digo que no me aplique y no me le realice los chequeos a esa columna como elemento no estructural en chequeo sísmico, y esto de abajo es lo mismo que arriba, pero para lo que es la armadura transversal. Aquí tenemos columnas de refuerzos de borde de muros, ¿sí? El programa pues permite tener una columna como elemento de borde, y pues la diferencia es que pues si tengo mi muro y creo aquí una columna y le doy la opción de elemento de borde, pues estas columnas simplemente me van a trabajar a carga axial. Agrupación de pilares, pues tenemos que pues me agrupa las columnas, y las columnas en el cálculo me dan del mismo, digamos, las tengo de las mismas dimensiones y mismos aceros, pues el programa me las agrupa automáticamente. Tenemos aquí algo que se llama las disposiciones de barras, ¿sí? Ya en las disposiciones de armados. Entonces, tenemos longitud máximas de barras verticales, 8 metros, longitud para unir tramos cortos, tenemos 4 metros, pues lo podemos acomodar al gusto del usuario.
solapes a nivel de planta. Entonces, el programa de pronto cuando ustedes están recién trabajando con CIPECAD, ¿sí? Nosotros tenemos una columna, ¿sí? Y tenemos aquí dos niveles. Los empalmes deben ser en la parte central de las columnas, ¿sí? En muchas ocasiones he visto proyectos en los que los empalmes los realizan aquí en la pata, ¿sí? La norma sí especifica que los empalmes de las columnas deben ir en la mitad, simplemente aquí sin solapes, perdón, esa parte de solapes en zona central es la que estaba comentando ahorita. Entonces aquí solapar en zona central del tramo. De lo contrario, pues nos hace el empalme o el solape en toda la pata, digámoslo así, de la columna o en el pie de la columna. Aquí cuando me dice solapes a nivel de planta, vemos que en muchas ocasiones creamos otros niveles. Aquí vemos una columna, una viga, digamos, el programa, de pronto se ha introducido aquí un nivel, otro nivel, otro nivel y otro nivel. Pero pues si aquí no me llega ninguna columna, perdón, ninguna viga, pues yo le digo al programa hoy que considéreme esto un solo armado. ¿Para qué voy a desear un armado por planta acá y acá? Si lo puedo pasar todo derecho. Entonces es importante sin solapes intermedio. Cortar esperas en el último tramo, cuando hablamos de cortar esperas, es cortar, digamos, los ganchos, ¿sí? En los últimos niveles, ¿sí? De lo que es, digamos, planta de cubierta o vigas de cubierta, cortar estos. Yo, pues, me gusta conservarlos o tener estos ganchos, le damos aquí a aceptar. Transición por cambios de dimensiones. ¿A qué se refiere esta parte? Esta parte es que resulta que yo tengo este elemento, ¿sí? Aquí voy a poner una viga, y tengo esta columna, y tengo esta otra columna. Entonces esta es una sección, aquí podemos apreciar de que es una sección mayor que la de acá. Entonces cuando hablamos de eso, de las transiciones, es que el acero tengo longitudinal acá, y tengo un acero aquí de esta forma. Entonces, cuando hablamos de esa transición, es el quiebre que hay de acá a acá, ¿sí? Y pues se dispone de armaduras de transición si la pendiente supera B sobre H, en este caso 0.16, que es lo permitido por la norma NSR 10. En ese caso, si supera esta pendiente, pues ya el programa no pone una armadura continua, sino que la ubica de la siguiente forma. Perdón, la ubicaría de la siguiente forma, ¿sí? Terminando aquí esta barra, sus estribos, y generaría un anclaje, esta parte. Terminamos esta parte de opciones de configuración de columnas y pasamos a lo que son las sesiones de preguntas, ¿de acuerdo? Otra cosa importante es el redondeo de las longitudes de las barras. En este caso quiere decir que la longitud de la barra va a tener múltiplos de 5 centímetros, o sea, si tengo tramos de barras, pues van a ser múltiplos de 5 centímetros. Solapes en zona central, ya lo vimos. Opciones de arranque, ¿cuál es el arranque que yo deseo tener? Deseo tener un arranque continuo o un arranque en patas. Recordemos que este empalme en patas, pues para columnas no es el deseado. Seleccionamos esta parte. Y aquí le damos simplemente longitud calculada para lo que es la longitud de anclaje de la sección rectangular. Y le damos aquí estribos cuyo diámetro y separación cumpla con la norma. ¿Y cuál es la norma? Pues la norma que seleccionamos en NSR10. Solapes de muros no vamos a ver, opciones de armados de estribos. Entonces aquí tenemos esta opción en la que tenemos una zona de confinamiento de las columnas y una zona no confinada, ¿sí? Tenemos aquí la otra zona confinada. Entonces aquí podemos tener criterios de separaciones, ¿sí? En una longitud.
¿sí? Entonces, pues podemos darle como en este valor, ¿sí? Prácticamente de L sobre 50 o lo podemos cambiar. Ahora, si no deseamos lo que son el armado de estribo, pues podemos desactivar y vemos que automáticamente se me desactivan lo que son las zonas de estribado o de estribos. Tenemos aquí el recubrimiento de las columnas, dejamos este recubrimiento, la norma nos dice que el recubrimiento mínimo, en este caso para columnas, son de 4 centímetros, dejamos OK, nos vamos a la parte de esfuerzos, dice coeficientes de empotramiento en la última planta, tenemos que 0.30, porque 0.30 resulta que tenemos el último nivel, ¿sí? No sé si ustedes han visto que pues el último nivel es muy complicado garantizar un empotramiento perfecto por las longitudes de desarrollo de, de las barras longitudinales. Si yo detengo aquí esta parte, entonces lo que hace el programa es reducir esa longitud ese coeficiente de empotramiento en la última planta, considerándolo 0.30, para así no tener en su último nivel, digamos, consideraciones de empotramiento, como les comento, perfecto. Entonces vamos a tener un mayor gasto de armado. Entonces digamos que en esta parte el valor del punto 30 se considera adecuado para pues este coeficiente. Entonces es lo que se deja, digamos, como por configuración. Tenemos coeficientes de rigidez axial, estos los dejamos como está en el programa, y coeficientes de rigidez a la torsión los dejamos como los tiene el programa. Nos vamos a la parte de planos, tenemos tramos de pilares y pantallas, como los deseamos ver, pilares que nacen, columnas que continúan y columnas que mueren. Digamos, es para como la parte de visualización. Con esto, pues vamos a pasar a lo que es la parte de pregunta. Vamos a ver si en la parte tenemos aquí preguntas y tenemos la siguiente. Dicen: buenas noches, ingeniero. ¿Se podría hacer la verificación de columna fuerte, viga débil a nivel de cubierta? Porque tengo entendido que el programa no lo realiza automáticamente. Sí, efectivamente el programa no realiza la comprobación de columna fuerte y viga débil tanto en el último nivel ni en la parte de la cimentación. Sin embargo, en el recorrido del diplomado vamos a ver cómo realizar esa comprobación directamente con el programa y que lo haga de forma automática esta comprobación de columna fuerte, viga débil en el último nivel. Eso lo vamos a enseñar en el recorrido del diplomado. Por aquí me dice: ¿se puede hacer la verificación por cortante en vigas y columnas? Sí, es más, el programa verifica lo que son las condiciones de cortantes del capítulo C21, digamos, estas cortantes, por acá les voy a mostrar que son tediosas, ¿sí? Digamos, si las vamos a verificar de una forma manual. Si se refiere a lo que son estas cortantes, verificaciones de capacidad de este cortante, donde tenemos que la cortante pues es igual a los momentos, bueno, en este caso es DMO, ¿sí? Los momentos resistentes sobre la longitud. Esto me aplica para vigas, lo hace el programa automáticamente, y lo realiza para lo que también son columnas. Entonces tiene esta verificación del C21. Digamos, es como la que hace. Aquí vemos que para DES, digamos, zona sísmica alta cambia. Aquí ya vemos que son los momentos máximos probables, ¿sí? Y las tiene en cuenta para los momentos máximos probables, ¿sí? Y en DMO, pues, vuelvo y les digo, se calcula diferente, digamos, es la misma fórmula, pero con los momentos nominales, ¿sí? Entonces, tener en cuenta si lo hace el programa.
Por acá tenemos más preguntas. ¿Se puede hacer verificación por cortante en vigas y columnas? Me dicen aquí, tú nos regalas la grabación de esta clase. Pues sí, todas las clases son grabadas y y se suben a la plataforma. Las personas que ya están inscritas en el diplomado se les da un usuario y una contraseña y pues pueden ingresar a la plataforma y ahí ver lo que son todas las clases en el momento en el que no puedan, digamos, asistir a la clase. Ingeniero, buenas noches. ¿Usted podría repetir de manera rápida la parte de Q admisible y Q con un ejemplo? Pues digámoslo que esto es pues la parte si quieren ampliar un poco esto, pues aquí les comento, aquí están los factores de seguridad de lo que son las cargas, ¿sí? Le digo la grabación, digamos, la clase queda grabada y pues la puede consultar en el momento que desee. Y esto pues lo vamos a ver de pronto, lo vamos a ver un poco más con detalles. Vamos a sacar un estudio de suelos cuando estemos en la parte de cimentación. ¿Qué otras preguntas tenemos por acá? Me preguntan aquí el apartado C21331. C21331. 331. Están preguntando. 21, 3. 331. 21. 21, 3. C21, 331. Entonces C21, 3, C21, 3, 3, 4. Hola, no lo veo. 21, 3, 3. Listo. Sí, es el mismo. Dice que el cortante nominal de vigas y columnas que resistan los efectos sísmicos, o sea, no deben ser menores que el menor entre de A y B. Entonces, la suma de los cortantes asociados con los desarrollos de los extremos nominales, de los momentos nominales de la luz y el cortante máximo obtenido de las combinaciones de cargas de diseño que incluye E. Sí, esto el programa los tiene en cuenta para lo que son estas comprobaciones acortantes. Como les venía comentando, esas comprobaciones acortantes, tenemos aquí en la norma las fórmulas y son las mismas fórmulas que tiene el programa, en donde tiene el momento nominal de un extremo y del otro extremo, los momentos nominales, y los divide sobre la longitud del elemento. Entonces, sí, el programa lo hace automáticamente. Recuerde que para zonas sísmicas bajas son con momentos nominales o intermedias, perdón, DMO, son momentos nominales y para zona sísmica alta son momentos máximos probables, o sea, los que me puede llegar a desarrollar el hábito, ¿sí? O el elemento estructural. Sí hace esa comprobación lo que es el programa. Vamos a ver más preguntas. Buenas noches, ingeniero. Si quiere verificar momentos y derivas para luego proceder a diseñar, ¿también se puede? Sí, el programa podemos hacer un primer cálculo, le decimos simplemente calcular sin armadura y podemos chequear todos estos datos. Digamos que aquí es como la introducción de configuración, todo esto lo vamos a ver más adelante en el diplomado. Tenemos qué sistema estructural se van a analizar en el diplomado, sistema de pórticos. Vamos a analizar. Digamos, tenemos un sistema aporticados, tenemos otro diplomado, aprovecho acá, en donde vemos sistemas industrializados, o sea, todo lo que son muros de concreto, desarrollar una edificación de 5 niveles en sistema industrializado. Tenemos aquí
Si quiero verificar momentos y derivas, sí, sí lo podemos hacer. Se comprueba el literal C2131 que habla del cortante nominal. Sí, sí se hace sí se realiza esa verificación. Por acá tengo otras preguntas en la que dice buenas noches, si quiero verificar momentos y derivas, sí, sí se pueden hacer. Otra, ingeniero, buenas noches, aún está disponible la promoción de paquete 1 y lleve 2. Sería bueno que se comunicara con Caterine, ¿sí? Ellas dejan aquí lo que es les voy a copiar, vamos a ver si me permite copiar. No me permite copiar, pero en el chat está el número y pueden preguntarle a ella por las promociones. Entonces están ahí los números. Eso era lo que pues deseaba que, digamos, de la clase de hoy, un tema aquí de configuración de columnas. Tenemos pendiente lo que es la configuración ya para lo que son vigas, cómo vamos a realizar esta configuración y la parte de cimentación. Igualmente, para la próxima clase vemos eso, vemos algo de la parte teórica, vamos a ver algo teórico antes de entrar a lo que son las consideraciones sísmicas, ¿sí? En donde vamos a hablar en la parte teórica qué se refiere un coeficiente de disipación de energía, cuáles son los coeficientes por ausencia de redundancia. Cuando vamos a hablar de irregularidades, realmente vamos a hacer un repaso de lo que son las irregularidades que debemos tener y soluciones ante ciertas irregularidades. Y vamos a ver los diferentes espectros que tenemos. Cuando hablo de espectros, recordemos que nosotros tenemos dos espectros, elásticos e inelásticos. Entonces, digamos, la próxima clase va a ser la configuración del programa para pues nosotros poder afrontar lo que es un proyecto real. Adicionalmente, para las personas que ya están inscritas en la plataforma, hay una tarea, ¿sí? Y para que la ejecuten y hay plazo, la próxima clase sería el lunes, entonces hay una tarea para que la revisen el fin de semana y así puedan pues entregarlas y el lunes de la próxima semana. Entonces, si tenemos aquí más preguntas en el chat, no veo más preguntas. Pues con eso le doy, vamos a darle aquí aceptar y grabo, digamos, ya la configuración que tengo y para la próxima clase, como les decía, vamos a ver toda esta parte de configuración, tanto sísmica, configuraciones de vigas y vamos a ver configuraciones de la cimentación. Me preguntan aquí el programa cómo maneja las combinaciones de carga. Eso lo vamos a ver la próxima clase también. Alcanzamos a ver las combinaciones que maneja, pero realmente, y le adelanto, las combinaciones de carga ya el programa las tiene automáticamente dependiendo de la norma que escojamos. Entonces, así mismo. Irregularidades se pueden calcular. En CIPE vamos a ver el tema de irregularidades y cómo podemos, digamos, qué datos se necesitan para el cálculo de cada una de ellas. Eso lo vamos a ver en el recorrido, digamos, del diplomado. La próxima clase va a ser un tema de irregularidades para saber, digamos, cuáles son los tipos de irregularidades que tenemos en lo que es la edificación. Eso era lo que tenemos como esta primera clase. Los invito a los que no están inscritos, pues que se inscriban y recordemos que este diplomado es práctico, más práctico. Aquí no les voy a enseñar a diseñar una columna a mano, la vamos a hacer directamente con el programa, una viga directamente con el programa, la cimentación directamente con el programa, pero le vamos a dar un enfoque de criterio normativo, ¿sí? Entonces vamos a ver esos enfoques de criterio normativo pues con la norma LAD. Sí, la tarea la van a
la van a subir y está en la plataforma. Entonces ustedes entran con su usuario y su contraseña. Ingenieros, me despido, que tengan muy buena noche, Dios los bendiga a todos ustedes y nos estamos viendo la próxima clase. Que estén muy bien. Bueno, por acá hay alguien que está levantando la mano. José Alberto, si desea activar el micrófono y preguntar. Bueno, básicamente mi consulta era qué tipos de sistemas tutoriales se van a analizar, pero ya respondiste que era el sistema porticado, o sea que ya respondiste la inquietud que tenía. No, básicamente eso. Ya vendrán más preguntas. Yo por ahí tengo un listado de preguntas que vengo acumulando desde que empecé a consultar este programa de CIPK, pero ya más adelante cuando entremos en desarrollo del diplomado. Claro, digamos, eso es importante, poder, digamos, cuando hacemos estas clases, digamos, pues ustedes tienen toda la libertad, digamos, de preguntar y ahí mismo se resuelven las dudas y preguntas que se tienen, ya sean de criterio normativo o de manejo del programa, no hay ningún problema. Alguien, ingeniero Celso Rojas, tiene la mano arriba. Va a activar el micrófono y hablar. Bueno, listo, entonces ya con esto me despido, no veo así más preguntas, nos vemos entonces la próxima clase que es el día lunes. Que tengan muy buena noche y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Fabián.